de pensiones compuesto por el sistema de riesgos laborales y compuesto por los planes complementarios, aunado y acompañado por la atención de inicial de urgencias y el SOAT, que forman parte dentro de esas atenciones de salud, a pesar de que no esté directamente conformando el sistema integral de seguridad social en salud. Es así como en el 2006, a través del decreto 1011, la Presidencia de la República crea el sistema obligatorio de la garantía de la calidad como unas primeras directrices con miras a revisar a revisar y controlar cómo estaba funcionando ese sistema integral de salud y cómo organizar para que ese sistema fuera mejorando permanentemente y lógicamente dando un mejor servicio a toda la población. Porque entonces, claro, se montó, se organizó, se crearon EPS, se crearon IPS, pero de todas maneras queda, pues, a cómo estaban funcionando y no había unas directrices claras de cómo era que tenía que funcionar cada quien y qué se podía controlar y qué no y cómo. Entonces, a raíz de eso es que aparece este sistema obligatorio de la garantía de la calidad, el cual ustedes recordarán que tienen varios componentes que habíamos dicho que tenían el sistema único de habilitación, el sistema único de acreditación, el sistema único de información, que son los que van a estar formados, con los que va a estar conformado el sistema obligatorio de la garantía de la calidad. Habíamos dicho que ese sistema obligatorio de la garantía de la calidad tenía 5 características que tenían, a las cuales eran las que tenía que hacerse el seguimiento, que era la accesibilidad, la oportunidad, la seguridad, la pertinencia y la continuidad, entendiendo como accesibilidad la posibilidad de llegar a disfrutar de los servicios de salud a los cuales tenía derecho el usuario, la oportunidad que lo pudiera obtener en el momento en que lo necesitara sin retrasos, la seguridad en que esos servicios que recibiera fueran los más eficientes, no solo eficaces, sino eficientes, donde tuviera la recuperación de su salud con la menor posibilidad de tener lesiones o consecuencias de esa atención y lógicamente con una racionalidad costo-beneficio que va inherente a esa seguridad. Una pertinencia obteniendo que uno como usuario iba a recibir los servicios que requería, ¿sí? Para esa atención, para esa patología o para esa circunstancia en salud que presentaba, ¿sí? Y obviamente una continuidad haciendo referencia a que si yo necesito más servicios o necesitaba más atenciones en salud, las pudiera recibir dentro de este mismo programa. Dijimos entonces, ya los nombramos, que tenía el sistema único de habilitación, el sistema único de acreditación, el sistema único de información y un plan de mejoramiento continuo que hace referencia a la auditoría que se debe tener para calidad, ¿sí? Para poder hacer todo ese seguimiento. Habíamos hablado del sistema único de habilitación, que fue en el que creo que quedamos en la clase anterior, hablando de que estaban en este momento, todavía en estos días, la resolución 2003, próxima a cambiar muy seguramente a mediados de año por la nueva resolución. Y en esta resolución nos hablaba que nosotros, como IPS, que cualquier IPS o cualquier EPS que quisiera pertenecer, tener licencia de funcionamiento, tenía que tener unos requisitos de acuerdo a lo que dice la resolución. La resolución 2003 consta de una parte que es la netamente normativa, creo que son como 30 y pico de páginas, y consta de otras páginas que son como 100 y pico, 200, donde vienen los anexos, donde los anexos vienen a ser el equivalente de los manuales en cómo tiene que estar constituida esa IPS o esa EPS para cumplir con esos requisitos que son indispensables para poder prestar los servicios de salud. Es entonces así como dijimos que en el servicio, en la habilitación, teníamos que tener como primera instancia, íbamos a definir nosotros si vamos a crear una IPS, íbamos a definir qué servicios de salud íbamos a prestar, teníamos que definir en qué ámbito los íbamos a prestar, si hospitalario o ambulatorio, y teníamos que definir también la complejidad en baja, mediana o alta, porque obviamente dependiendo del ámbito, dependiendo de la complejidad, iban a tener más o menos requisitos para la prestación de los servicios y lógicamente para obtener
esa habilitación que es el equivalente al permiso para iniciar el funcionamiento de la IPS. En ese orden de ideas, entonces nosotros miramos, vamos a crear la IPS después de que definimos eso, nos vamos a los anexos de la resolución 2003 y miramos de acuerdo a ese ámbito, de acuerdo a ese nivel de complejidad que tenemos que tener. Y lógicamente verificamos esa IPS que nosotros vamos a abrir al servicio al público, cumple con esos requisitos, o sea que esta es la autoevaluación. Con esta autoevaluación nosotros verificamos que sí cumplimos. Si no cumplimos, pues completamos lo que nos hace falta para cumplir, porque si no, no vamos a poder iniciar la prestación de servicio. Entonces, verificamos y ya cuando tengamos esa autoevaluación completa, sí procedemos a entrar a las páginas del Instituto Departamental de Salud, a acercarnos al REPS, que es el Registro de Prestadores de Servicios de Salud, y en ese REPS vamos a abrir el formato, a inscribir, a darnos toda la información de nuestra IPS, o sea, a inscribirnos. Subimos la autoevaluación que tenemos y enviamos esa información al Instituto Departamental de Salud. Simultáneamente, bajamos ese formato que diligenciamos, anexamos en una Z o en una carpeta, de acuerdo al tamaño de nuestra IPS, todos los documentos que nos exige la resolución y los registramos o los radicamos en el Instituto Departamental de Salud para que obviamente puedan verificar que sí cumplimos con todos los requisitos que dijimos en esa autoevaluación. Dijimos que esos requisitos obviamente son de 3 índoles, ¿sí? Que son la técnico-científica, la técnico-administrativa, condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de patrimonial y financiera y de capacidad técnico-administrativa. Habíamos dicho que la tecnológica y científica hacía referencia obviamente a todo el soporte que tenemos tecnológico para la prestación de los servicios de salud y el personal calificado para la prestación de los servicios de salud, entendiendo todo el personal de salud, médico, paramédico, especialista, que van y de ayudas diagnósticas o terapéuticas que van a estar conformando esa planta, que van a prestar los servicios de salud, una suficiencia patrimonial y financiera que garantice la prestación de los servicios durante varios meses, ¿sí? Que tenga con qué mantenerse mientras se hace efectiva, mientras tienen los usuarios, mientras adquiere, empiezan a pagárselo. Y lógicamente también una capacidad técnico-administrativa que hace referencia ya a toda la tecnología, pero administrativa, computadores, software y al personal, al recurso humano administrativo, indispensable para que funcione la IPS. Acuérdense que dijimos que teníamos que hablar, que si nosotros estábamos hablando de una sala de suturas, tenía que haber un personal de farmacia, un personal administrativo que estuviera verificando que tuviera todos los requisitos, un personal de aseo, un personal de enfermería, un recurso humano. Eso implicaba que tenía que tenerse todo un respaldo administrativo para poder prestar esos servicios. Entonces, que no se nos puede olvidar que teníamos esos 3 componentes. Esos 3 componentes son evaluados precisamente dentro de la habilitación. Una vez tenemos inscrito en el Instituto Departamental, nos hacen una verificación de esos requisitos y si cumplimos con ellos y nuestra IPS no pertenece a ninguna de las IPS que requieren por norma visita previa, o sea, visita antes de iniciar el funcionamiento, nos da el instituto la certificación para poder iniciar la prestación de servicios mientras ellos programan la visita de verificación a nuestra IPS en que sí cumplimos con todos los requisitos. Si nosotros estamos abriendo un servicio de urgencias, una atención de ginecobstetricia, un servicio de cirugía, ¿sí? O uno de alta complejidad como ser cuidados intensivos o cuidados intermedios, va a ser indispensable que nos hagan la visita antes de empezar la prestación de servicios. Y si lógicamente prestamos servicios que requieran material radioactivo, como pueden ser rayos X y gammagrafías, y algunos servicios donde necesiten aplicación y manejo de material radioactivo, gammagrafías también, vamos a necesitar que primero nos haga la visita y nos avale el Ministerio de la Protección Social directamente para que verifique que sí cumplimos con todo el manejo del material radioactivo y ahí sí nos puedan dar permiso. A la luz de eso, entonces nos quedaría ya
con esa habilitación podríamos empezar nosotros a prestar y estaríamos esperando a que nos hagan la evaluación para que nos confirmen en que sí estamos cumpliendo con esos requisitos. Si lógicamente cuando nos hagan la visita se detecta que no cumplimos con los requisitos que dijimos, pues simplemente nos suspenden la habilitación y nos toca cerrar el chucho y esperar a ver hasta que cumplamos los requisitos y nos vuelvan ahí sí, después de la visita, a dar permiso a funcionar. Les recuerdo que les decía que la visita de habilitación se puede avisar con un solo día de antelación y partiendo de la premisa que si nosotros ya hicimos la autoevaluación, se supone que cumplimos con todos los requisitos, entonces no nos tienen que avisar que nos van a visitar, sino simplemente por cortesía. Nos pueden avisar el día anterior para que como que desempolvemos los documentos y estemos en capacidad de mostrarlos al día siguiente. Lógicamente, si los auditores quieren avisar con más tiempo, pues no hay ningún problema. Pero la norma dice que nos pueden avisar con el día anterior y con mucha frecuencia nos avisan por ahí 1 o 2 días antes nomás, porque se supone que tenemos todos los requisitos listos. En ese orden de ideas, nos queda hablar de los otros componentes, dentro de los cuales tenemos el Sistema Único de Acreditación, dentro del cual el Sistema Único de Acreditación, pues todavía faltan algunos componentes, nos faltan las cartillas a nivel nacional, o sea, los anexos a través de los cuales nosotros tengamos unos soportes o unos requisitos determinados ya adaptados para Colombia y aceptados por el Ministerio de la Protección Social. En este momento todavía para la acreditación lo tenemos que hacer con empresas acreditadoras, pueden ser nacionales o extranjeras, que usen unos modelos que pueden ser extranjeros, aunque tienen que ser aceptados esos modelos por el Ministerio de la Protección Social porque tienen que ajustarse a las condiciones de nuestro país, de los requisitos de nuestro país. Lógicamente, para aspirar a la acreditación, tienen que estar habilitados y si la estamos pretendiendo, tan pronto estamos creando la IPS, entonces tenemos que notificar al Ministerio, al Instituto Departamental para que nos prioricen la visita y se pueda iniciar el proceso de acreditación. Para ese proceso de acreditación, nosotros como UPS contratamos a esa entidad que nos va a hacer el acompañamiento y el direccionamiento para lograr la acreditación y con los estándares que ellos tengan, con el manual de estándares, empezamos a hacer todo el proceso de subir nuestros estándares para cumplir esos requisitos. Sistema Único de Habilitación es totalmente obligatorio para todo el mundo, para toda IPS y toda EPS, y aparte de que es obligatorio, tiene unos requisitos mínimos que se necesitan para el cumplimiento. El Sistema Único de Acreditación es voluntario, es si yo quiero ofrecer esa acreditación, conseguir esa acreditación y ofrecérsela a mis usuarios, y aparte de que es voluntario, ¿sí? Yo la tengo que sufragar, tengo que hacer todos los procesos y lograr esa acreditación. ¿Qué me da la acreditación? Un plus, un estándar más alto que la habilitación que me permite decir a mí, al público en general, a las EPS y a mis usuarios, en que yo tengo una mayor calidad en todos mis procesos. Con un pereque, que es la dificultad que se tiene hoy en día para la acreditación, y es que todavía no está definido en las normas de acreditación qué ventaja voy a tener yo como EPS o como IPS si me acredito. Eso hace que haya muy pocas instituciones acreditadas porque resulta que para acreditación, como estamos hablando de estándares más altos, tanto técnicos científicos, técnico-administrativos como económicos, quiere decir que tengo que invertir yo más dinero para subir esos estándares, para dar esa mayor calidad, y en este momento no está definido qué beneficios puedo obtener yo y cómo voy a lograr yo obtener un mayor ingreso para si estoy ofreciendo, entre comillas, los mismos servicios del plano de beneficios, pues con un plus de calidad, pero a la hora del té, los mismos servicios. Entonces eso hace que la acreditación, pues le falte todavía definir al gobierno esas ventajas, ese plus, para que de verdad tiendan las empresas a buscar esa acreditación, porque en este momento, pues, es interesante, pero no tiene un beneficio económico real, entonces se está veniendo a menos. Doctor, o sea que un procedimiento en una entidad que esté simplemente habilitada y otro que esté en una entidad que esté acreditada, ¿valdría lo mismo? O sea, no tiene ningún beneficio, no gana más la que está acreditada. A ver,
exactamente no está determinado por la norma. Entonces resulta que como en este momento estaría ley de oferta y demanda, como somos país capitalista, está ley de oferta y demanda. Entonces, si yo estoy acreditado, pero vendo todos los servicios un poquito más caros porque estoy acreditado, las EPS no me van a contratar porque es algo más caro, independiente que tenga una mayor calidad. Todavía nosotros no tenemos bien desarrollada la cultura en nuestro medio en que la calidad vale la pena. Ustedes de pronto la tienen, si van a comprar los zapatos, de pronto les gusten más que sean Adidas, que sean no sé qué, les gusten la marquita, y ustedes están pagando un plus por calidad. Pero en prestación de servicios no estamos todavía muy conscientes en que valga la pena que se pague más. Y como no soy yo el que lo pago tampoco, sino mi EPS, pues entonces no hay una conciencia clara en que valga la pena tener un plus y que me vaya a salir más barato. Obviamente, una de las máximas que podemos tener dentro de auditoría de la calidad, es que lógicamente, si a mí me prestan un servicio con mejor material, con mayor instrucción, con más detenimiento, con más tiempo, fácilmente ese servicio va a tener unos mejores resultados y va a salir a la larga más corto. Pero como no es fácil demostrar esa ventaja, ese plus, no es fácil demostrarlo ni con estudios ni con números, ¿sí? Entonces nosotros no tenemos esa cultura, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted básicamente como usuario no sabe qué materiales le usan en la cirugía. Como EPS, básicamente tampoco le está haciendo seguimiento hacia la sutura que le ponen es de una marca u otra, si el material de osteosíntesis es de una marca u otra, si el esparadrapo es de una marca u otra, si las enfermeras tienen maestría o no, si los médicos son súper especialistas o no, si tienen actualizaciones permanentes o no. Eso no se detecta directamente en la prestación del servicio y entonces no hay una conciencia de que va a ser un beneficio ni para la EPS que contrata ni para el usuario. Hoy en día, si yo voy a hacer una IPS para prestar servicios de pronto a medicina prepagada y o únicamente a usuarios particulares, puede ser que sí me interese tender hacia la acreditación y vender ese plus porque ese plus me lo paga el paciente particular. Pongo un ejemplo bobo. Hay mucho paciente y aterrizado un poquito la ciudad. Hay pacientes que prefieren irse a la clínica norte, que tiene una suite muy bonita, muy acondicionada, donde me dan un plus en atención en hotelería, donde me dan un plus en algunas otras cosas, porque yo tengo platica y voy como particular y quiero tener más unos servicios un poquito mejor. Y si quieren decirlo, pues decir que estuve en la norte y no que estuve en la San José o en la Santana que manejan POS. Entonces, pero generalmente las IPS todavía están trabajando la mayoría para venderle servicios a las EPS, porque todavía no hay una conciencia muy clara en que yo puedo trabajar independiente para paciente particular y entonces generalmente no estoy obteniendo ese plus y a la IPS no le interesa tener ese plus. En la medida que vayamos teniendo IPS que les esté interesando manejar lo particular básicamente, vamos a encontrar y nos van a aparecer las IPS que aumenten esos estándares porque van a dar una mayor atención. Obviamente un portero excelentemente vestido que conozca cómo funciona la empresa, que me pueda orientar perfectamente qué necesito yo que usted entre y una vez le diga qué servicio, qué necesita. Ah, sí señora, vaya a la ventanilla número tal, hable con la señorita número tal, pero si quiere, en lugar para que no tenga que sacar ficho, venga y primero yo le reviso si tiene todos los documentos o qué le falta para que no tenga que hacer cola y ya pase sin ningún problema y no vaya a ser devuelto. Y así para adelante, que el portero de pronto hable colombiano y hable venezolano y el portero, digo aquí porque aquí no manejamos otros idiomas, y maneje de pronto una de las niñas que están en línea de frente, maneje el lenguaje de sordos y tenga la capacidad de manejar el lenguaje de manos y tenga esas cosas que son plus, que van a dar una mejor atención a un paciente que tenga dificultades, un paciente, algún sistema de comunicación que me facilite hablar con el paciente mayor o un cubículo donde yo pueda hablar más durito con el paciente que por edad ya tenga de privación auditiva, donde pueda tener o alguna forma de pantalla, donde pueda decir al paciente, mire, vea, le presento aquí en el computador, vaya mirando lo que yo le estoy diciendo.
invento plus de ese tipo que se pueden tener y que yo lo puedo, y que me pueden dar una mejor atención a ese usuario que llega. Lógicamente la atención, que si la ropa es desechable, que si la ropa es individual, que si las camas son más cómodas, que si todas son electrónicas, de 5 posiciones y no de 3, que si tenemos los servicios de todos los sueros se ponen con bomba de infusión, que si tenemos para olor suficientes bombas para manejo de olor, que si tenemos el personal de enfermería bien entrenado, que si tenemos las esterillitas y los aditamentos para pasar el paciente de la cama a la camilla sin problema, que la cama en que esté el paciente la puedo subir para que me quede a borde de camilla del paciente se pueda pasar con unos rodachines sin ningún problema en la camilla, que las camillas tengan freno, que tengan comodidades, todo ese montón de cosas que me pueden dar plus en la atención, ¿sí? Que es una gran ventaja, pero que todo eso implica un mayor costo. Pero entonces, en este momento, concretándome la pregunta, no está establecido por el gobierno qué ventaja puedo tener. Sin embargo, si usted se va a Medellín, al Hospital Pablo Tobón Uribe, que creo que es el que está acreditado, pues si yo voy a contratar con ellos, me toca a mí como EPS aceptar las tarifas que ellos me dan, porque el Pablo Tobón Uribe no contrata las tarifas que yo diga, sino las tarifas de ellos. Si yo quiero, pues me asigno a las tarifas de ellos, si no quiero, pues no contrato. Pero obviamente el Pablo Tobón Uribe está manejando una tecnología de punta y unos niveles que fácilmente necesito yo tener contrato para eso, para esos servicios plus, ¿sí? Y entonces de todas maneras tengo que someterme a sus precios, que son un poquito más caros, aunque me garantizan una mayor calidad, ¿sí? Pero todavía no estamos manejando nosotros en nuestros sistemas de salud ese concepto de calidad, porque nosotros como colombianos todavía no estamos bien metidos en ese concepto mental en que me puede salir a mí mejor comprar unos zapatos, no de la marca más famosa del mundo, pero sí unos zapatos de marca que me garanticen el cuero, que me garanticen el material con que lo cosieron, que me garanticen unas suelas de calidad, que me garanticen el abullonamiento, que me garanticen que todos los materiales que tienen son de primera calidad y no de tercera, y que el paciente, y que los zapatos voy a terminar yo regalándoselos a alguien porque ya estoy mamado de tener el mismo par de zapatos y el zapato está perfecto, ¿sí? Entonces termino regalándoselos yo a alguien porque ya me compré otros, porque ya estoy cansado de ver los mismos, porque ya tienen 3, 4, 5 años y ya quiero cambiar. Eso pasaba con algunos productos de calidad. Hoy en día, como los productos tienden a ser desechables, pues entonces ya no tenemos esas experiencias. Ustedes se encontrarán de pronto en la casa de la abuelita o del abuelito, que está el radio que era del bisabuelito, que todavía funciona con tubos y lo prenden y sí, cogen 2 emisoras, pero funciona, ¿sí? Todavía se encuentra la máquina de coser de la tatarabuelita que era de manivela o de pedal y la tiene guardada la abuelita porque era la linda, era la de la abuela y fue con la que ella aprendió a coser. Y pues ya no se usa porque es muy cansón, pero ahí está y todavía funciona. Entonces, esos productos que se trabajaban con un concepto de calidad, pues se ha perdido en el parte del capitalismo que es mejor que se dañe rápido, ¿sí? Y usted tenga que volver a comprar otro, que el concepto de que dure para siempre. Pero en salud deberíamos nosotros tener la cultura, para allá vamos, pero no sabemos cuándo. Entonces, tener en cuenta ese criterio. Entonces, ese es el problema del sistema de acreditación. No es que no sea importante, no es que sea interesante, sino que todavía no es la conciencia de que lo pague. Las EPS no, básicamente, no lo están pagando. Y obviamente, entonces, para las IPS, básicamente no vale la pena, a menos que la estén creando con miras al paciente particular. Si hablamos del Sistema Único de Información, ese Sistema Único de Información que fue creado por la resolución también 1014 del 2006, se ha ido incrementando con las otras resoluciones que han salido y una de las últimas fue la resolución 256 de 2016, hay varias de 2014 y de 2013 que aumentan la información que da. Este Sistema Único de Información se creó inicialmente con miras a que los usuarios pudiéramos ingresar a una página de internet del Ministerio de la Protección Social, pudiéramos ver cómo está organizada nuestra EPS, qué IPS tenía contratadas, qué estándares, qué información daban las IPS que tenían, para que yo como usuario pudiera escoger la EPS que más me gustara a mí y me diera más garantías de calidad. Esa fue como la razón inicial. Lógicamente, cuando se empezó a recibir toda esa información,
al gobierno empezaron a ir sacando más normas, ¿sí? Para tener informaciones de oportunidad, para tener informaciones de suministros de medicamentos, para tener informaciones de oportunidad en la prestación de servicios quirúrgicos y tener otro poco de informaciones, porque se dio cuenta de lo maravilloso que era que las EPS le notificaran a los institutos departamentales, distritales, municipales, y obviamente le llegara esa información a ellos, porque esa información les servía para la planificación en los planes decenales o quinquenales, decenales son ahora, de salud, porque tienen la información de qué servicios se están prestando, con qué oportunidades, cuántos profesionales están trabajando, cuántos se requieren, y sirve para la planificación de servicios de salud. Entonces, obviamente, se pusieron muy contentos y ahora piden un montón de información más allá de lo que era el Sistema Único de Información inicialmente, pero lógicamente es información que aparte de controlar la prestación de servicios, pues sirve para planificación en salud y para otro pocolón de cosas. Ese sistema de informaciones en las mismas normas, en cada norma, nos vienen indicando cada cuánto la tenemos que presentar, cada cuánto la tiene que presentar la IPS, la EPS, la EPS, al Instituto Departamental y o Municipal y o Distrital, y cada cuánto tiene que subirse al Ministerio de la Protección Social y o Supersalud para que reúnan y tengan toda la información. Y con base en eso se puedan estar haciendo las diferentes auditorías y con seguimientos y control. Acuérdese que cuando hablamos del sistema obligatorio de la garantía de la calidad, dijimos que lo que buscaba ese sistema obligatorio de la garantía de la calidad era crear, mantener y propender por una mejoría continua de esa calidad. Entendiendo por calidad, como les recuerdo, los dos componentes principales que hacen referencia a unos estándares de la misma calidad, como a una satisfacción del usuario que decíamos que teníamos, que no podíamos dejar perder en nuestro horizonte, que eran importantísimas ambas cosas. Unos estándares que se cumplieran y una satisfacción para el usuario. En ese orden de ideas, entonces tenemos Sistema Único de Información, Sistema Único de Acreditación y Sistema Único de Habilitación. Y lógicamente tenemos el Plan de Mejoramiento Continuo o Auditoría de la Calidad. Cuando nosotros estamos hablando de auditoría de la calidad, acuérdese que hablamos en definiciones, alcanzamos a hablar de unas definiciones donde hablamos de la calidad de la atención en salud y donde hablamos de auditoría para el mejoramiento de la calidad. Alcanzamos a decir que auditoría para el mejoramiento de la calidad eran todos aquellos mecanismos que eran sistemáticos, y continuos de evaluación que buscaban el mejoramiento de calidad, lógicamente comparando una calidad que yo como IPS había programado o que esperaba tener, comparando con esos indicadores cuál era la que realmente yo tenía. Cuando yo creo la IPS y creo mi plan de calidad, yo tengo que determinar qué espero tener, qué espero ofrecerle a mis usuarios, ¿sí? Y cuando estoy haciendo las evaluaciones, pues tengo que verificar qué es lo que estoy realmente dando para comparar si estoy por debajo para subir y empezar a cumplir con lo que yo mismo me programé, y si estoy yo más alto para mirar cómo nivelo y cómo voy subiendo, porque el objeto de la calidad sería llegar a la perfección, así no podamos llegar, pero propender por llegar a esa perfección. ¿Sí? Y habíamos dicho también, para recordar, que el sistema obligatorio de la garantía de la calidad en la atención en salud eran todas las instituciones, normas, requisitos, mecanismos, procesos, que de todas maneras, en forma deliberada y en forma sistemática, ¿sí? busca generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país. Yo les decía que hablábamos desde generar, porque estamos hablando desde el momento que se emite la norma, y lógicamente ahí estaba empezando a hablarse de calidad de los servicios de salud o de control de calidad. Entonces tenemos que empezar a hablar desde generar, mantener y mejorar. En ese orden de ideas, entonces fíjense que nos va quedando claro que este sistema de la garantía de la calidad nos tiene que garantizar también el plan de mejoramiento continuo.
Cuando yo hablo de plan de mejoramiento continuo, fíjese que no estoy solo hablando de la auditoría, porque la auditoría que puede ser tanto intrínseca como extrínseca. ¿Qué quiere decir? Auditoría, yo puedo tener un sistema de auditoría mío, de mi IPS o de mi EPS, los cuales me van a estar detectando creando, detectando y haciendo seguimiento de los indicadores, evaluando, haciendo el análisis y determinando qué cosas tengo que corregir, qué cosas tengo que mejorar para mantener y mejorar esa calidad de la cual yo estoy hablando. Y tengo que tener, obviamente, una vez hago yo ese análisis, hacer unos planes de mejoramiento de la calidad, que es lo que viene también a llamarse PAMEC, que es el plan de auditoría para el mejoramiento de la calidad, y que se tienen que hacer actualmente, se tiene que hacer anual, donde se va programando qué voy a hacer yo cada año para ese mejoramiento de la calidad. Tengo que registrarlo y estarlo subiendo en febrero al Ministerio de la Protección Social, diciendo cuál es mi plan, y lógicamente me están haciendo seguimientos semestrales o trimestrales, la EPS, para verificar que yo sí estoy cumpliendo con ese plan de mejoramiento de la calidad que dije que iba a hacer. Entonces, esta auditoría que yo tengo que tener me tiene que garantizar no solo el seguimiento de todos mis indicadores, no solo el seguimiento de la información que yo tengo que pasar, porque yo tengo que garantizar que la obtengo, que cumplo, y subirla a las plataformas que tenga el Ministerio de la Protección Social o enviarla a los entes departamentales. Y tengo que, obviamente, con ello cumplir también con mi plan de mejoramiento de la calidad, ¿sí? Entonces, fíjense que todo está integradito, todo es un proceso continuo, ¿sí? Para garantizar que yo como EPS o que yo como IPS o inclusive como ente departamental, municipal o distrital cumpla con un seguimiento de la calidad mía y a la de los demás. ¿Por qué a la de los demás? Porque yo como EPS no solo tengo que revisar mis estándares como EPS, sino como yo estoy brindando y garantizando servicios de salud a mi población, yo tengo que estarle haciendo auditoría permanente a las IPS que tengo contratadas para verificar que cada una de ellas me cumpla con esos requisitos. Entonces yo tengo que estarle haciendo auditoría concurrente a los pacientes que tengo hospitalizados en cada una de las clínicas u hospital de la región. Yo tengo que estar haciendo una auditoría retrospectiva, la llamamos nosotros, en la cual estoy haciendo visitas a las IPS para mirar que tengan la cama, que tengan la estructura, que cumpla con los requisitos técnicos científicos, que cumpla con los requisitos técnicos administrativos, que cumpla con los requisitos financieros, que cumpla con las características de tipo estructura, que los consultorios tengan todo lo que deben tener para prestar los servicios que me están ofertando, que hasta las niñas que hacen el aseo sepan preparar el cloro y lo preparen como debe ser según la limpieza que vayan a hacer. O sea, yo tengo que examinar como EPS que mi IPS sí cumple con todos los procesos requeridos para la atención de mis usuarios. Entonces, fíjense que es muy completo, ¿sí? Con seguimientos muy amplios, aunque de todas maneras se presentan falencias porque las IPS no siempre logran tener todo y las EPS no siempre logramos controlar todo. Por ejemplo, a ustedes no se les alcanza a ocurrir toda la cantidad de indicadores que nos aparecieron del año pasado para acá para poder nosotros hacer seguimiento con el COVID. Y lógicamente, yo creo que todas las EPS nos hemos quedado corticas con todo lo que se tiene que cumplir, porque es un montón que se tiene que seguir, porque obviamente tenemos que hacer seguimiento a tratar de dar una atención médica muy rápida al paciente sospechoso, con un conflicto que parte de la atención tiene que ser domiciliaria. Eso hace que sea mucho más lenta, que sea más complicada, que sea más costosa, porque obviamente si yo voy a visitar un paciente a la casa implica el transporte, la llegada, el vestido de protección del funcionario que tiene que cambiarse en cada visita, la atención del usuario en la casa, los posibles otros usuarios que me salgan de más, la toma de la muestra, la hechura del examen, los resultados del examen. Resulta que el gobierno creó la plataforma SISmuestras donde todos los resultados se tienen que subir, donde la ficha epidemiológica se tiene que estar subiendo,
donde la toma de muestras tiene que estar cada registrada, donde se puede comparar si se le tomó la muestra, cuándo salió el resultado, para poder hacer seguimiento de la oportunidad con que me está rindiendo la EPS y con que está rindiendo la IPS. Y lógicamente, después de que se tiene el diagnóstico, que quede claro si el tratamiento que necesita el paciente se le brindó o no se le brindó, y si el paciente se quedó en la casa, si se le hizo el seguimiento diario, día por medio, cada 3 días o a la semana, para saber cómo estaba, cómo se estaba sintiendo y si había necesidad de algún otro procedimiento. Ustedes habrán comprobado fácilmente con algún familiar que la EPS, no estoy hablando de la que yo trabajo, cualquiera, se presentan inoportunidades porque es que no es fácil cumplirle a todo el mundo, cumplirle con la celeridad que hay y tener contratado todo ese montón de personal. Y lógicamente no se da como así, sin atención domiciliaria, son las mismas de siempre. Y entonces, lógicamente, las EPS toca que todas las EPS contratemos con las mismas y nos presten servicios a toda la población. Entonces, pues no dan abasto. Entonces, no podemos decir que usted llame hoy a su EPS y diga que está con sintomatología respiratoria y hoy mismo tenga la visita del personal de salud para hacerle la ficha epidemiológica, para tomarle la muestra y para determinar si tiene que pasar a consulta médica o no y para determinar qué más hay que hacer. Eso hace que se falle la oportunidad, ¿sí? Y ahí para adelante, porque si usted va a hacer, bueno, en este momentico ya estamos pasando alerta naranja y entonces quiere decir que ya las UCIs hay disponibilidad. Pero hace unos días en alerta roja con facilidad había días donde no había UCI. Entonces, el paciente estaba en carpa, necesitaba UCI, sí señor, siga en carpa, espérese a que se desocupe alguna UCI. ¿Cuándo se desocupa la UCI? O cuando se recupera un paciente o cuando se muera otro, para que hagan el aseo de la cama de la unidad y pasen uno nuevo. Entonces, obviamente, pacientes que con facilidad se demoran bastantes días, porque fácilmente duran en UCI, si hay que intubarlos, generalmente duran más de 2 semanas en UCI, ya, a veces hasta meses, entonces esas UCI no se desocupan. Entonces, esa congestión creó otro problema, que era el de poder dar una atención efectiva y eficiente. A nivel de país, se han agotado algunos de los medicamentos que se usan para manejo de sedación de los pacientes, entonces se han tenido que recurrir a medicamentos de pronto un poquito menos ideales, con algunas dificultades para el efecto del manejo de los pacientes. Y así hemos tenido un poco de situaciones ajenas a la IPS, que no son fáciles de solucionar. Entonces, fíjense ustedes cómo en todos estos componentes que buscan garantizar la calidad de la prestación de los servicios, realmente se presentan falencias. Hay que reconocerlo y hay que aceptarlo. El sistema como tal, el sistema obligatorio de la garantía de la calidad, en este momento está bastante completo. Obviamente se tendrán que ir haciendo afinamientos a medida que vayan cambiando la prestación de servicios de salud, pero está bastante completo. El problema es que no es fácil cumplir con todas las exigencias que tiene, porque lógicamente eso implica un montón de personal adicional, un montón de seguimientos a los indicadores, quién tome, quién procese, quién haga, que no es fácil porque no se alcanzan los costos ni para la IPS ni para la EPS para cubrir o contratar todo el personal que sería idóneo para poder garantizar la velocidad con que sería muy bueno, muy interesante prestar todos estos servicios. Entonces, lógicamente, sí hay falencia, pero como normatividad está bastante organizada y como normatividad, pues se le hace bastante seguimiento. ¿Qué falta? Sí, señor, sí falta. No entro a decir mentiras porque, pues, ¿qué hago yo diciendo mentiras si ustedes son usuarios y ustedes saben? ¿Sí? Pero sí nos faltan cosas. Más o menos dentro de aquí, de pronto complementando la realización de actividades de evaluación, seguimiento y mejoramiento de procesos definidos como prioritarios son las cosas que se deben hacer en auditoría para ese mejoramiento de la calidad. Comparación entre la calidad observada y la calidad esperada, ya más o menos habíamos dicho, y adopción por parte de las instituciones de medidas tendentes a corregir las desviaciones detectadas, que también lo habíamos dicho indirectamente cuando hablamos de plan de mejoramiento de calidad.
Si yo detecto como IPS o como EPS que tengo falencia, yo tengo que hacer un plan automáticamente para corregirla. Ese plan me lo va a exigir a mí. Si yo soy IPS, lo debo hacer uno para mejorar yo como IPS. Dos, me lo va a exigir la EPS. Tres, me lo va a exigir el Instituto Departamental y el Ministerio de Protección Social, que yo haya hecho el plan de mejoramiento a los hallazgos que se detectaron en la visita que me hicieron de calidad, la EPS. Entonces, todo es una cadena para garantizar la calidad donde se tienen que hacer todo el programa. Entonces, se tiene que estar haciendo ese programa para garantizar ese servicio. Esto es más o menos ya lo dicho. Bueno, de pronto nos falta determinar quiénes son los responsables de ese funcionamiento del sistema obligatorio de la garantía de la calidad. Como ustedes me han oído, pues todo el mundo, de arriba para abajo, Ministerio de la Protección Social. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de la Protección Social? Pues desarrollar, expedir, actualizar permanentemente todas las normas que se requieran para implementar y complementar ese sistema obligatorio de la garantía de la calidad. La Supersalud o Superintendencia Nacional de Salud, porque es el organismo del Ministerio de la Protección Social quien tiene que estar haciendo la vigilancia, la inspección y el control de todos los entes de ahí para abajo del sistema obligatorio de la garantía de la calidad. ¿Quiénes son de ahí para abajo? Pues EPS e IPS. Las entidades departamentales y distritales de salud, porque estas entidades tienen funciones de divulgar, prestar asistencia, cumplir y hacer cumplir en su jurisdicción todos los requisitos que tiene el sistema obligatorio de la garantía de la calidad. Entonces es el ente de control. Si lo quieren decir de otra forma, el ente policivo, pero es el que tiene que estar control y estar mirando cumple, no cumple, por qué no cumple y hacer seguimiento y exigir que se cumpla con esa prestación de servicios permanentemente. Y las entidades municipales de salud, que serán las secretarías municipales, pues tienen que hacer la asistencia para auditoría y hacer el seguimiento, o sea, auditar a todas las EPS e IPS del municipio para confirmar que sí estén cumpliendo con esas funciones del sistema obligatorio de la garantía de la calidad. Como les he dicho siempre que hablamos de norma, toda la norma busca obligar, porque no es si usted quiere, haga, no. Las normas dicen qué es lo que se tiene que hacer para que funcione algo. Entonces, lógicamente, toda norma va a estar acompañada de un ordenamiento donde dice qué se tiene que cumplir. Y va de la mano en qué pasa si no cumple. ¿Sí? Porque toda norma es de obligatorio cumplimiento, de obligatorio acatamiento. Lógicamente, al principio de la norma siempre nos dice a quiénes va dirigida, ¿sí? ¿Cuál es el ámbito en el cual se tiene que cumplir la norma? Ahí nos dice y entonces ahí nosotros sabemos quiénes estamos incluidos en el paseo. Pero mirando eso, tan pronto miramos la norma que es ese artículo, en los primeros artículos, el segundo, tercer artículo de cada norma, que nos dice quiénes son los que tienen que cumplir, viene de todas maneras todos los párrafos donde dicen qué es lo que se tiene que hacer. Ocasionalmente al final de la norma, o si no en otras normas, vienen obviamente las sanciones a las cuales yo me puedo hacer merecedor en caso de no cumplir. Como les digo, es obligatorio acatamiento de las normas, entonces si yo no las cumplo, pues puedo tener sanciones. Lógicamente las sanciones dependen en que la ente de control sepa que yo estoy incumpliendo la norma y que inicie el proceso de investigación y de revisión para determinar qué es lo que no cumplo y después de que verifique qué es lo que no cumplo me pueda sancionar. Si el ente de control no se entera que yo no estoy cumpliendo, pues no me va a pasar nada. Eso es igual como las leyes de la República. Usted está prohibido matar, pero si nadie se da cuenta que usted mató, pues nadie lo va a enjuiciar ni nadie lo va a encarcelar por eso. Entonces, obviamente, la sanción implica que haya un conocimiento por parte de la justicia o por parte de los sistemas de control de salud en que haya el incumplimiento de la norma y haya un proceso
a través del cual se verifique y se pueda crear la resolución sancionatoria en la cual yo ya voy a recibir una sanción. Pero de todas maneras, desde que yo incumpla, tengo derecho a la sanción. Y lógicamente, al terminar la norma, nos dice que el Ministerio de la Protección Social podrá ajustar periódicamente y de manera progresiva todos los estándares que hacen parte de los diferentes componentes del sistema obligatorio de garantía de la calidad y a los recomendaciones de la Unidad Sectorial de Normatización en Salud. Eso se hace y ustedes por eso verán que la norma inicialmente era del 2006 y cuando ven el plan de mejoramiento, cuando ven el Sistema Único de Acreditación, el Sistema Único de Habilitación, tenemos normas de 2014, 2013, 2016, porque se han ido modernizando. Y si ven plan de beneficios, cada año nos están cambiando, nos están incrementando las coberturas del plan de beneficios y entonces de diciembre ya obtenemos el nuevo plan de beneficios para el año siguiente. Eso se va haciendo. Y aquí tienen ustedes que obviamente, como lo estaba hablando, que era un decreto, los decretos son del orden presidencial y el sistema obligatorio de garantía de la calidad fue creado en el 2006 bajo el mandato del doctor Álvaro Uribe Vélez, quien fue el que promulgó esa norma de la resolución 10, del decreto 1011 del 2006. Listo, muchachos. Está introducido en su cerebro todo el proceso del sistema obligatorio de la garantía de la calidad. Preguntas, inquietudes. Doc, qué pena, yo iba a preguntarle que si podía pasarnos las diapositivas para repasar algunas cosas. No. Discúlpeme, Diego, yo no paso las diapositivas porque me interesa que miren las normas. Porque okay. con Sí, las señor. diapositivas se me quedan únicamente, por política mía, realmente es cuestión mía presionarlos un poquito para que por lo menos ojeen la norma, porque si no se me quedan estudiando únicamente las diapositivas y yo necesito que ustedes se me ubiquen un poquito más en el contexto de la norma. Lo que yo les pregunto está de acuerdo a la norma y esa es la otra razón. Resulta que como son las diapositivas, las he ido haciendo yo, a veces les cambio la palabra y entonces se me prestaba confusiones cuando yo hacía la pregunta en la evaluación. Entonces resultaba con que a veces la respuesta a lo que yo les había preguntado podía tener dos interpretaciones y me volvía un 8 para calificar. Porque entonces tenían razón de pronto el que decía, no, doctor, pero es que yo estudié por la norma y mire que la norma dice así, y yo mire la diapositiva y la diapositiva dice así. Entonces resolví más bien que hago la evaluación por la norma, entonces las preguntas que yo hago, yo abro la 1011 y abro las normas y de ahí saco para que el texto que yo les ponga sea fiel a lo que dice la norma y no se me den confusiones. Porque se me presentó eso algunas veces, porque yo si había escrito en la diapositiva características y en la norma no decía características sino principios, los enredaba. Entonces resolví que más bien trabajar únicamente con la norma porque tuve algunos inconvenientes, obviamente por error mío, porque al hacer las diapositivas, como eran mi base para explicar, de pronto cambiaba los términos y entonces se me presentaba confusión. Entonces resolví que me evitaba el riesgo y que de paso los presionaba a que las miraran. Yo sé que pueden sacar, por ejemplo, en clase le van sacando las fotos, aquí pueden haber grabado, pueden tener la información, pero por lo menos sí me interesa que uno, yo no les di el tema, ¿sí? O sea, las diapositivas,